Ella pensó que él le había arruinado la vida al marcharse. 5 años después, él vio la vida que podría haber tenido sonriéndole. La noche en que las luces de la ciudad resplandecían sobre las paredes de cristal del ático de Ethan Blake. Él estaba solo, observando el horizonte como si le perteneciera. Todo lo que poseía, la compañía, la reputación, el dinero, había provenido de su disciplina implacable, de años de esforzarse más, exigir más y sentir menos. La emoción era para los débiles, se decía a sí mismo, para aquellos que no podían controlar sus deseos. Él no era uno de ellos. Era el hombre que daba órdenes, no el hombre que se perdía en los sentimientos. Sin embargo, bajo esa armadura de confianza, algo había comenzado a moverse, aunque se negaba a verlo. Empezó cuando Emma llegó a su vida, inesperada, tranquila, la clase de mujer que sonreía a los extraños y miraba a la gente como si viera más allá de sus superficies. Una vez trabajó para él, solo un nombre más en la larga lista de empleados, hasta que dejó de serlo. Había algo desarmante en su calma, en la forma en que le hablaba sin miedo, sin fingir. Para un hombre acostumbrado al control, ella era el caos vestido de gracia. Comenzó con pequeñas cosas, su risa resonando en el pasillo después de una reunión tardía, la forma en que desafiaba sus opiniones sin dudar, la manera en que su presencia suavizaba habitaciones que usualmente se sentían frías y estériles. Él se dijo a sí mismo que era temporal, un capricho que olvidaría. No lo fue. Ella se convirtió en la única persona que podía calmar su mente, que podía hacer que dejara de revisar su teléfono, de pensar en los números de acciones o en los plazos. Cuando ella le dijo que lo amaba, él no supo qué hacer con eso. No creía en el amor. No era lógico, medible o seguro. Intentó decírselo una vez, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, como una confesión que no estaba listo para hacer. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo lo asustaba. Lo sepultó. Cuando Emma le dijo que estaba embarazada, fue como si el suelo se resquebrajara bajo él. Su mente se inundó de preguntas, todas prácticas, ninguna emocional. Lo que sintió no fue alegría, fue pánico, del tipo que arañaba los límites de su control. Recordó estar sentado en su escritorio, mirando los números en la pantalla, oyendo su voz temblar mientras decía, «Voy a tenerlo». Él no respondió, solo la miró, frío y silencioso, su mente ya girando con las implicaciones, su reputación, la prensa, las complicaciones. «Tendrás el bebé y te arrepentirás», dijo finalmente, su voz tan tranquila que se sentía mecánica. Los ojos de ella se abrieron, el dolor destellando como un relámpago, pero él no se detuvo. «No quiero formar parte de esto. No me llames de nuevo». Luego se fue. No miró hacia atrás. No se permitió verla desmoronarse. Las puertas del ascensor se cerraron, y por un momento sintió el pecho apretado, aunque se dijo a sí mismo que era rabia. Se convenció de que ella lo superaría, que era mejor terminar las cosas antes de que se volvieran un desastre. Se dijo a sí mismo que ella no era la mujer que creía, que lo había atrapado como tantas otras habrían intentado. Era más fácil creer esa mentira que admitir la verdad, que estaba aterrorizado, que, por primera vez, alguien había tocado una parte de él que no podía controlar. Esa noche, se sirvió una copa y volvió a mirar la ciudad, la misma vista que siempre lo había confortado. No funcionó.
Las luces parecían más frías. El silencio del ático se sentía más pesado. Seguía escuchando la voz de ella en su cabeza, suave y temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para perdurar. Ya verás, Ethan. Un día lo entenderás. Bebió hasta que las palabras se fundieron con el zumbido de la ciudad de abajo. Por la mañana, se despertó con dolor de cabeza y un nuevo acuerdo que firmar, fingiendo que la noche anterior no había ocurrido. Se dijo a sí mismo que eso era fortaleza, seguir adelante sin dudar. Mientras tanto, Emma estaba sentada sola en su apartamento, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos, su mente girando entre la incredulidad y el miedo. Se apretó una mano contra el estómago, susurrándose que todo estaría bien, que no lo necesitaba. Una parte de ella quería odiarlo, pero otra parte no podía. El amor no se desvanece cuando se rompe. Se queda como humo en el aire, imposible de respirar, y sin embargo, difícil de olvidar. Esa noche, empacó una pequeña bolsa, decidiendo irse de la ciudad. No podía quedarse rodeada de recordatorios de él, de lo que habían sido, de lo que él se negaba a ser. Dejó atrás todo lo que conocía, el apartamento, su trabajo, la vida que había girado en torno a él, y tomó el primer tren a un pueblo que nunca había visto. El viaje fue tranquilo, lleno de una especie de entumecimiento que solo la angustia puede traer. La lluvia golpeaba contra la ventana, mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de ella, reemplazadas por campos oscuros y cielo abierto. Volvió a posar la mano sobre su vientre, susurrando suavemente: «No eres un error». Se convirtió en su mantra, su fuerza, su promesa. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que no permitiría que su crueldad la definiera a ella, ni a su hijo. De vuelta en la ciudad, Ethan se lanzó al trabajo más duro que nunca. Cuanto más éxito obtenía, menos sentía. Se dijo a sí mismo que así era como debía ser, limpio, desapegado, productivo. Pero de vez en cuando veía a alguien en la calle con su mismo color de pelo o escuchaba una risa que sonaba como la suya, el pecho se le oprimía con algo que no podía nombrar. Lo ignoró, lo enterró y lo llamó debilidad. No sabía que la vida de la que se había alejado volvería un día a encontrarlo, no como un recuerdo, sino como un recordatorio vivo del hombre que solía ser y del que tendría que convertirse para merecer el perdón. El pequeño pueblo costero de Clearwater no se parecía en nada al mundo de cristal y acero que Emma había dejado. Aquí las mañanas comenzaban con el aroma a sal y pan, el sonido de las gaviotas graznando sobre el agua y la suave charla de la gente que aún se tomaba tiempo para saludarse. Le había llevado meses sentirse segura, dejar de mirar por encima del hombro, como si la voz de Ethan pudiera resonar de repente detrás de ella. Encontró un pequeño apartamento encima de una panadería, el tipo de lugar con pintura descascarillada y muebles dispares, pero era suyo. Al principio, aceptó un trabajo ayudando al panadero, pasando sus días amasando y sus noches mirando el océano, con la mano sobre su vientre creciente, preguntándose a qué tipo de mundo traía a su hijo. Hubo noches en que el miedo casi la ahogaba, pero cada mañana se despertaba decidida a seguir adelante, incluso si su corazón todavía se sentía fracturado. Cuando Luke nació, el mundo cambió de colores. Recordó la primera vez que lo sostuvo, lo increíblemente pequeño que era, sus pequeños dedos enroscándose alrededor de los suyos como una promesa. Sus ojos,
ese mismo azul llamativo que nunca podría olvidar, le hicieron doler y sanar el corazón a la vez. Durante mucho tiempo no lloró, solo lo observó respirar, sus lágrimas secándose antes de caer. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no necesitaba a Ethan, ni su aprobación, ni su dinero, ni siquiera su disculpa. Todo lo que necesitaba era este niño que la miraba como si ella fuera todo su mundo. Lo llamó Luke porque significaba luz, y se convirtió exactamente en eso, una razón para seguir viviendo cuando todo lo demás se sentía perdido. Los años que siguieron fueron duros, pero fueron suyos. Aprendió a estirar cada dólar, a arreglar las cosas que se rompían, a quedarse hasta tarde terminando pedidos para la pequeña cafetería que abrió en la esquina de Harbor Street. No era mucho, pero la gente venía porque ella los hacía sentir bienvenidos. Vertía su calidez en cada taza de café, en cada sonrisa, en cada conversación. Los lugareños la querían, no solo por su repostería, sino por su amabilidad. No conocían su pasado, y ella no se lo contaba. Era más fácil así. Su vida se convirtió en un ritmo tranquilo de mañanas con Luke, tardes en la cafetería y noches en que se sentaban junto a la ventana a mirar el mar. Luke creció rápido. A los 5 años tenía una mente curiosa y una risa que llenaba la habitación. Preguntaba por todo. ¿Por qué brillaba el mar? ¿Por qué las estrellas solo salían de noche? ¿Por qué algunas personas parecían tristes sin razón? A veces, cuando la miraba con esos penetrantes ojos azules, ella veía rastros del hombre que una vez amó y sentía ese familiar dolor agitarse de nuevo. Sin embargo, ya no había ira, solo una agridulce aceptación. Nunca pronunció el nombre de su padre, aunque Luke preguntó una vez por qué no tenía uno. Ella sonrió entonces, apartando un mechón de su pelo oscuro de su frente. «Me tienes a mí», dijo suavemente, «y eso es suficiente». De vez en cuando, el pasado intentaba arrastrarla hacia atrás. Una portada de revista en una tienda de comestibles, un titular de noticias sobre la expansión más reciente de la compañía de Ethan Blake, o una entrevista donde él estaba rodeado de la misma autoridad fría que una vez la había cautivado. Se obligaba a mirar hacia otro lado, recordándose que él pertenecía a un mundo al que ella ya no pertenecía. Sin embargo, por las noches, cuando Luke estaba dormido, a veces se sorprendía preguntándose si Ethan alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se preguntaba qué fue de la mujer que había dejado sola. El pensamiento la asustaba, porque no quería que le importara, pero en el fondo, sabía que una parte de ella todavía lo hacía. A medida que la cafetería se volvía más concurrida, Emma comenzó a construir un pequeño círculo de amigos. Estaba Nora, una mujer vivaz que dirigía la floristería de al lado, y Ben, un pescador viudo que a menudo le traía marisco fresco a cambio de café e historias. Se convirtieron en su familia, gente que no preguntaba demasiado y simplemente la aceptaba tal como era. Los fines de semana, llevaba a Luke a la playa, donde él construía castillos de arena y corría a lo largo de las olas hasta que estaba demasiado cansado para estar de pie. Ella se sentaba bajo un sombrero para el sol, mirándolo jugar, y durante esas horas, todo en su vida se sentía exactamente correcto. Aún así, había noches en las que no podía dormir. Cuando el viento aullaba fuera de su ventana y los recuerdos volvían sin ser invitados, la voz de Ethan, el sonido de la puerta cerrándose, el eco de palabras que habían herido demasiado profundo. Se decía a sí misma que lo había superado, pero una parte de ella sabía que un dolor así no desaparece, simplemente se aquieta.
Se convierte en algo con lo que vives, algo que da forma a la forma en que vuelves a amar. Había construido un mundo de paz a su alrededor, un mundo donde su hijo estaba seguro y su corazón podía respirar. Sin embargo, por mucho que intentara cerrar la puerta a su pasado, el destino ya estaba girando la llave al otro lado. Una mañana gris, mientras llevaba a Luke a la escuela, él tiró de su manga y señaló una valla publicitaria junto al puerto. Ella se congeló. Allí, sobre el rostro sonriente de un empresario, había un nombre familiar: Lake Enterprises. Su estómago se apretó mientras leía las palabras que anunciaban la próxima expansión de la compañía en Clearwater. Forzó una sonrisa por el bien de Luke, pero su corazón latía con fuerza. Se dijo a sí misma que no importaba, que Clearwater era un pueblo lo suficientemente grande como para que no se cruzara con él. Sin embargo, durante todo el día, el pensamiento la atormentó. El hombre que una vez le había dicho que se arrepentiría de todo iba a ir al mismo lugar donde ella había construido su paz. Esa tarde, después de cerrar la cafetería y acostar a Luke, se quedó junto a la ventana, mirando el mar oscuro. Por primera vez en años, sintió la inquietante atracción del pasado. Había sobrevivido a perderlo una vez, pero una voz tranquila dentro de ella le susurró que aún no había terminado con esa historia. Todavía no. Ethan nunca había creído en la coincidencia, solo en el control. Todo en su vida, cada trato y cada éxito, había sido el resultado de un cálculo cuidadoso. Sin embargo, cuando su compañía comenzó a buscar ubicaciones para la expansión y el nombre Clearwater apareció en la propuesta, sintió una extraña vacilación que no podía explicar. Era un mercado ideal, estratégicamente ubicado, asequible y lleno de potencial de desarrollo. No había ninguna razón lógica para rechazarlo, y sin embargo, algo se le oprimió en el pecho la primera vez que dijo el nombre del pueblo en voz alta. No lo reconoció conscientemente, todavía no, pero en algún lugar profundo, agitó un recuerdo que había enterrado años atrás. Aprobó el proyecto sin pensarlo 2 veces, convenciéndose de que la inquietud era debilidad. Eso era lo que pasaba con Ethan Blake. Podía ser más astuto que cualquier cosa, excepto su propio corazón. Llegó a Clearwater una tarde ventosa. Su coche negro se detuvo frente a un modesto hotel con vistas al océano. La sencillez del pueblo lo inquietó. No había rascacielos, ni ruido de ambición, ni gente apurada por ser vista. El aire olía a sal marina y lluvia, y todo se sentía demasiado tranquilo, demasiado quieto. Por primera vez en años, no se sintió poderoso aquí. Se sintió pequeño. Esa noche, intentó distraerse revisando los planos del proyecto, pero su atención divagó. Su asistente le había organizado una cena, un lugar cercano que aparentemente les gustaba a los lugareños. Casi se negó, pero el silencio de la habitación se volvió insoportable, por lo que decidió ir. No sabía que esa elección cambiaría todo. La cafetería era más pequeña de lo que esperaba, escondida entre una floristería y una galería de arte. Tenía luces suaves, mesas de madera y el aroma a vainilla y café flotando en el aire. No encajaba en el mundo que él conocía. Se sentía demasiado humano, demasiado delicado. Entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo, y buscó un asiento. El lugar estaba casi lleno. Había risas, del tipo que no eran forzadas, y gente que parecía pertenecerse. Por un momento, los envidió sin comprender por qué. Pidió un café y se sentó cerca de la ventana, su atención atraída por un niño pequeño en la mesa del fondo.
El niño estaba dibujando en una servilleta con un crayón rojo, la lengua ligeramente fuera por la concentración. Su cabello era oscuro, sus rasgos delicados, y cuando levantó la vista, Ethan se quedó inmóvil. Ojos azules, no solo azules, sus ojos azules. No pudo moverse por un segundo. La respiración se le cortó en la garganta y sus dedos se tensaron alrededor de la taza hasta que la porcelana casi se agrietó. El niño se dio la vuelta, ajeno, pero la mirada de Ethan se mantuvo fija en él, incapaz de comprender el dolor agudo y desconocido en su pecho. Entonces escuchó su voz, suave, familiar y dolorosamente real. Salió de detrás del mostrador llevando una bandeja, su cabello castaño atado sin apretar, sus ojos verdes brillando bajo las luces de la cafetería. Emma. El mundo se inclinó. Por un momento, pensó que era algún truco cruel de la memoria, que finalmente se había vuelto loco por demasiadas noches sin dormir. Pero ella era real, estaba allí mismo, y no había cambiado de la forma que su mente insistía que debería haberlo hecho. Si acaso, era incluso más fuerte ahora. Había algo en la forma en que se comportaba. Más tranquila, pero irrompible. Ella no lo notó al principio. Pasó junto a su mesa para servir a otro cliente, sonriendo con esa misma sonrisa pequeña y cálida que una vez lo había desarmado. Sintió la garganta seca. Había imaginado verla de nuevo de 100 maneras diferentes, en una fiesta, en un evento, por casualidad en la ciudad, pero nunca aquí, nunca así. Cuando finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Él vio el reconocimiento golpearla como una ola, la forma en que su cuerpo se congeló durante medio segundo antes de que ella se recompusiera. No había ira en su rostro, ni shock, solo una calma fría y distante que dolió más que si ella hubiera gritado. Quiso decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Ella se dirigió a él, con voz uniforme. «Cerramos pronto», dijo, aunque todavía había clientes alrededor. Él asintió aturdido, dándose cuenta de que ella quería que se fuera. Se marchó sin terminar su café, el corazón latiéndole a un ritmo que no había sentido en años. Afuera, la lluvia había cesado, y las luces de la calle brillaban contra el pavimento mojado. Se quedó allí mucho tiempo, mirando la ventana de la cafetería donde ella se movía entre las mesas, limpiándolas, fingiendo no verlo. El niño había desaparecido de la vista. Probablemente se había ido a casa, pero Ethan no podía quitarse la imagen de la mente. Esos ojos, sus ojos, no podía ser coincidencia. Lo sintió muy dentro de sí, esa tranquila certeza que quemó toda negación. El niño era suyo. De vuelta en el hotel. No durmió. Trató de convencerse de que se había equivocado, de que el parecido era solo imaginación o culpa jugando trucos. Pero luego recordó la cara de ella cuando lo vio. Ella no había parecido sorprendida, en realidad. Era el tipo de mirada que provenía de alguien que había aceptado hacía mucho tiempo ser herido y lo había superado. Se sirvió una bebida y miró su reflejo en el espejo, preguntándose cuándo se había convertido en el tipo de hombre que podía destruir algo bueno y ni siquiera notarlo hasta que fue demasiado tarde. Por primera vez en años, el trabajo no importó. No podía concentrarse en los números. No podía pensar en el proyecto. Todo lo que podía ver eran esos ojos azules mirándolo desde el rostro de un niño pequeño. Por la mañana, caminó por las calles sin rumbo,
atraído de nuevo a la cafetería como si fuera arrastrado por alguna fuerza invisible. Se dijo a sí mismo que solo quería volver a verla, para asegurarse de que no lo había imaginado, pero en el fondo ya sabía la verdad. Cuando llegó a la cafetería, estaba cerrada. Un cartel escrito a mano en la ventana decía: «Vuelvo a las 9». Se quedó allí mucho tiempo, con las manos en los bolsillos, el aire frío de la mañana mordiéndole la piel. Para un hombre que había pasado su vida dando órdenes a otros, de repente no sabía qué hacer. Había pasado años creyendo que podía alejarse de cualquier cosa, que el desapego era fortaleza. Pero de pie allí, mirando esa pequeña cafetería donde su pasado y su futuro habían colisionado, Ethan Blake sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No del tipo que provenía del riesgo o la pérdida, sino del tipo que proviene de darse cuenta de que quizás nunca sea perdonado por lo único que no puede retractarse. Ethan no regresó a la cafetería al día siguiente. Se dijo a sí mismo que era porque estaba ocupado con reuniones, pero la verdad era que estaba aterrado de lo que podría sentir si la veía de nuevo. El proyecto en Clearwater había perdido de repente todo significado, aunque él fingió que le importaba cuando su equipo presentó números y pronósticos. Cada palabra entraba por un oído y salía por el otro. Su mente estaba atrapada en ese momento en que había mirado a los ojos del niño y se había visto a sí mismo. Esa noche, condujo sin rumbo por las tranquilas calles, hasta que se encontró estacionado frente a la cafetería de nuevo. Las luces interiores estaban tenues, las sillas apiladas sobre las mesas, las ventanas reflejando el suave brillo de las farolas. Se sentó allí durante mucho tiempo, solo mirando, hasta que la vio salir. Llevaba una pequeña bolsa de basura, el pelo suelto alrededor de sus hombros, la suave brisa tirando de él. Parecía cansada, pero en paz. Ella había construido una vida sin él, y eso lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Recordó la noche en que la había abandonado, la expresión de su rostro cuando dijo esas palabras. Había sido tan fácil decirlas, tan definitivo. No había pensado en lo que le haría a ella, no le había importado en ese momento. En aquel entonces, pensaba que la emoción era una debilidad que ralentizaba a la gente. Ahora, mientras estaba allí sentado viéndola desaparecer por la esquina, se dio cuenta de la verdad que había pasado años evitando. Él había sido el más débil de todos. A la mañana siguiente, se obligó a entrar. Ensayó una docena de cosas que decir, todas ellas sin sentido una vez que la vio. Ella levantó la vista detrás del mostrador, su expresión neutra pero cautelosa. ¿Café?, preguntó. Su tono cortés, distante, como si él fuera solo otro cliente. Él asintió, incapaz de confiar en su voz. Ella sirvió su bebida sin mirarlo a los ojos y la deslizó sobre el mostrador. Él quiso decir su nombre, pero ella se dio la vuelta antes de que él pudiera. Se sentó allí durante 1 hora, fingiendo mirar su teléfono, pero su atención nunca se apartó de ella. Cada pequeño movimiento, cada palabra que intercambiaba con los clientes, se sentía como un recordatorio de lo que él había destruido. Cuando la risa de un niño resonó desde la cocina, su corazón se detuvo. Luke salió corriendo con un plato de galletas, poniéndolas orgullosamente sobre el mostrador. Emma le sonrió con una dulzura que Ethan no había visto en años. El niño miró a Ethan, curioso pero sin miedo. «Hola», dijo simplemente, antes de volver corriendo a la cocina. Ethan sintió que se le cerraba la garganta, las emociones arañándolo por dentro. Quiso decir algo, disculparse, explicar,
Pero nada parecía suficiente. Emma rompió el silencio. «No perteneces aquí», dijo en voz baja, todavía sin mirarlo. Él la miró fijamente. La culpa y la desesperación se entrelazaron. «Quizás no», dijo finalmente, «pero tenía que verte». Ella negó con la cabeza, su voz temblorosa pero controlada. «¿Por qué ahora, Ethan? Después de todo este tiempo». Él no supo cómo responder. La verdad era demasiado simple para sonar creíble. La extrañaba. Extrañaba a la persona que ella le hacía creer que podía ser. «No lo sé», admitió, con la voz baja. «Solo lo necesitaba». Ella se rió amargamente, pero no fue cruel, solo cansada. «Lo necesitabas», repitió. «También lo necesitabas la noche que te fuiste, ¿recuerdas? Necesitabas protegerte, mantener limpia tu reputación. Y yo necesitaba aprender a criar a un hijo sola». Se giró para limpiar el mostrador, sus manos temblando ligeramente. Ethan se quedó allí en silencio, incapaz de apartar la mirada. «Emma», dijo después de un momento, «yo no sabía lo que estaba haciendo en ese entonces. Pensé». Ella lo interrumpió bruscamente. «Pensaste que estaba mintiendo. Pensaste que iba tras tu dinero. Pensaste que no era suficiente para ti. No lo reescribas ahora». Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez, él vio el dolor que había causado, no como un recuerdo distante, sino como algo vivo y respirando frente a él. Quiso decirle que había pasado años arrepintiéndose, que había tratado de olvidarla y no había podido, pero sabía que no importaría. Las palabras no podían deshacer lo que había hecho. Él asintió, retrocediendo. «Me iré», dijo en voz baja. «Pero quise decir lo que dije antes. Solo necesitaba verte». Ella no respondió. Se giró para irse, pero al llegar a la puerta, una vocecita llamó detrás de él. «Espera». Luke estaba allí, sosteniendo una servilleta con un dibujo. «Olvidaste tu café», dijo el niño, sonriendo. Ethan tomó la servilleta en su lugar, sus manos temblando ligeramente. Era un dibujo simple, 3 figuras de palitos tomadas de la mano, un sol encima de ellas. Él no sabía por qué, pero sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Gracias, amigo», se las arregló para decir, su voz áspera. Cuando se fue, Emma se quedó inmóvil detrás del mostrador. Su corazón latía con fuerza, no de rabia esta vez, sino de algo que no quería nombrar. Verlo había revuelto demasiado, recuerdos que pensó que había enterrado para siempre. Caminó hacia la puerta y giró el cartel a cerrado, cerrando con llave con dedos temblorosos. Afuera, Ethan se sentó en su coche, mirando la servilleta. No podía dejar de ver la cara del niño, los mismos ojos azules que lo habían atormentado desde el primer momento. Durante años, se había dicho a sí mismo que no necesitaba a nadie. Ahora, sentado en la oscuridad, se dio cuenta de que nunca había estado más solo. La vida que había construido se sentía sin sentido en comparación con lo que acababa de ver. Una mujer y un niño que habían hecho un hogar de la nada, mientras que él, con toda su riqueza, no tenía nada que realmente importara. No sabía cómo arreglar lo que había roto, pero por primera vez, supo que tenía que intentarlo. Ethan regresó a la cafetería a la mañana siguiente, aunque se dijo a sí mismo que no estaba seguro de por qué. La verdad era que no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Emma, su expresión tranquila e indescifrable, y la pequeña sonrisa del niño mientras le entregaba esa servilleta. Había mirado ese dibujo durante horas,
incapaz de quitarse la imagen de la mente. Algo dentro de él se había roto, algo que había estado congelado durante años. Quería hablar con ella de nuevo, hacerle entender que no era el mismo hombre que se había ido. Sin embargo, cuando entró en la cafetería, la calidez del lugar lo hizo sentirse fuera de lugar de nuevo. La gente reía, las tazas tintineaban y la música suave sonaba de fondo. Pero en el momento en que Emma levantó la vista y lo vio, la luz de sus ojos se atenuó. Ella no gritó, ni le dijo que se fuera. Simplemente dijo: «Mesas libres en la esquina». Su cortesía se sintió más fría que el rechazo. Él se sentó, con el pecho oprimido mientras la miraba moverse detrás del mostrador con gracia tranquila. Se preguntó cuántas mañanas ella había hecho esto, cuántas sonrisas había dado a extraños mientras él había estado sentado en reuniones, fingiendo que su vida era perfecta. Cuando Luke apareció de nuevo, sosteniendo una bandeja demasiado grande para sus pequeñas manos, Ethan no pudo evitar sonreír. El niño parecía tan orgulloso, tan vivo. «Buenos días», dijo Luke alegremente, poniendo una taza de café delante de él. «Mamá hizo ella misma». La voz de Ethan se quebró ligeramente cuando respondió: «Entonces es probablemente el mejor café del mundo». Emma levantó la vista ante eso. Su expresión se suavizó por solo un segundo antes de darse la vuelta. Las horas se extendieron. Ethan trató de concentrarse en su portátil, pero su atención seguía desviándose hacia ella. Cuando los últimos clientes se fueron y ella comenzó a limpiar las mesas, él se levantó, se acercó y en voz baja se ofreció a ayudar. Ella se congeló a mitad del movimiento, con un trapo en la mano, y luego dijo: «No tienes que hacer eso». Él dudó. «Lo sé, quiero hacerlo». Había algo frágil en su tono que la tomó por sorpresa. Durante un largo momento, ella no se movió. Luego suspiró y le entregó una toalla. Trabajaron en silencio, el aire denso con todo lo no dicho. Cuando él volvió a hablar, su voz era baja, casi vacilante. «Es un chico genial». La mano de ella se detuvo por un momento y asintió sin mirarlo. «Lo es». Ethan tragó con dificultad. «Es mío, ¿verdad?». Ella no respondió de inmediato. El único sonido era el tenue zumbido del refrigerador y el lejano estruendo de las olas afuera. Finalmente, dijo en voz baja: «¿Qué diferencia haría ahora?». Él quiso decirle que marcaba toda la diferencia del mundo, pero las palabras se sentían pesadas, inmerecidas. «No lo sé», admitió. «Quizás ninguna, quizás todo». Ella se giró para mirarlo, sus ojos duros y cansados. «Tuviste tu oportunidad, Ethan. Tomaste tu decisión. Me dijiste que me arrepentiría de tenerlo, ¿recuerdas?». Su voz tembló, pero su expresión no lo hizo. «No me arrepentí, ni por un segundo. Pero sí me arrepentí de creer que alguna vez podrías amar a alguien más que a ti mismo». Él se estremeció ante eso, porque era verdad. Durante años había vivido para sí mismo, ciego a todo lo demás. «Tienes razón», dijo suavemente. «Yo no sabía amar entonces. Pensé que el amor era algo que se interponía». Ella lo miró fijamente durante un largo rato, antes de susurrar: «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Él no tenía una respuesta perfecta. «Porque no puedo dejar de pensar en lo que perdí», dijo finalmente. «Ni la compañía, ni la vida que construí, nada de eso importa ya. Solo sigo viéndote a ti y a él, y dándome cuenta de que me alejé de lo único real que tuve». Por un breve momento, pareció que iba a llorar,
pero luego sacudió la cabeza, volviendo a levantar sus muros. No digas cosas así. No puedes aparecer después de años y decidir que estás listo. Así no funciona. Ethan asintió lentamente, su voz apenas un susurro. Lo sé, no estoy pidiendo nada. Solo quiero estar cerca de él, cerca de ti, incluso si no soy deseado. Ella se rió amargamente, secándose las manos en el delantal. ¿Crees que eso es noble? Aparecer ahora no borra lo que hiciste. Él no discutió. Simplemente dijo, no, pero quizás es un comienzo. Ella lo miró, debatiéndose entre la ira y algo que no quería nombrar. Él no te conoce, dijo en voz baja. Ni siquiera sabe lo que se supone que debe ser un padre. La voz de Ethan se quebró ligeramente cuando respondió. Entonces tal vez pueda aprender con él. La sinceridad en su tono la desarmó. Ella abrió la boca para hablar, pero se detuvo cuando Luke salió corriendo de la cocina, riendo mientras agitaba una galleta en su mano. Ethan sonrió a pesar de la tensión, observando al niño con una calidez que sorprendió incluso a él. Cuando Luke tropezó ligeramente, Ethan extendió la mano instintivamente, sujetándolo. El contacto fue breve pero eléctrico. El niño lo miró, sonriendo tímidamente. Luego dijo, «¿Eres muy alto?» Ethan se rió entre dientes. «Sí, supongo que lo soy». Después de que cerraron esa noche, Emma se sentó sola en la cafetería tranquila, con el corazón dolorido. Se había dicho a sí misma que ya no le importaba, que había superado el dolor, pero verlo de nuevo había abierto heridas que pensó que habían sanado. Aún así, no podía negar lo que vio en sus ojos. Remordimiento, genuino y crudo. Odiaba que eso la conmoviera. Afuera, Ethan se demoró junto a su coche, viendo cómo las luces se apagaban una por una. Por primera vez en años, no se sintió como un hombre en control. Se sintió como alguien que había estado perdido durante demasiado tiempo y que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena volver. Cuando se fue esa noche, no sabía si ella lo perdonaría alguna vez, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No se rendiría de nuevo. Ni con ella, ni con su hijo. Ethan comenzó a ir a la cafetería casi todos los días, siempre a diferentes horas, como si intentara no ser predecible. Emma nunca le preguntó por qué. Le servía café, mantenía su distancia y trataba de convencerse de que su presencia no significaba nada. Sin embargo, notó cosas que no quería notar. La forma en que se demoraba después de que todos los demás se iban, cómo siempre tomaba el mismo asiento de la esquina, cómo sonreía cuando Luke le hablaba. Había algo en sus ojos ahora que no había estado allí antes, algo que la inquietaba más de lo que su arrogancia lo había hecho jamás. No era encanto ni confianza, era humildad, tranquila y cruda, como un hombre despojado de su armadura. A veces lo sorprendía mirando a Luke con una ternura que le oprimía el pecho. Aún así, ella se negó a ablandarse. Había reconstruido su vida a partir de la nada, y no iba a permitir que el hombre que la había roto volviera a ella con unas cuantas miradas de culpa y disculpas a medias. Una tarde, la cafetería estaba tranquila, el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Luke estaba sentado en una mesa cerca del mostrador, dibujando algo con un puñado de lápices de colores, mientras tarareaba suavemente. Ethan lo observó por un momento antes de levantarse. «¿Te importa si me siento con él?», preguntó, su tono cuidadoso, respetuoso. Emma dudó. Cada instinto le decía que dijera que no, pero luego miró a Luke,
que ya estaba sonriendo a Ethan y haciéndole señas para que se acercara. Ella suspiró. Bien, solo no lo distraigas. Ethan se sentó lentamente, observando cómo Luke señalaba su dibujo. Una imagen desordenada, pero vibrante de un hombre, una mujer y un niño parados frente a lo que parecía la cafetería. «Ese soy yo y mamá», explicó Luke con orgullo, «y esa es nuestra casa». La garganta de Ethan se cerró al mirar el dibujo, sus ojos siguiendo el espacio vacío donde podría haber estado otra figura. «Es hermoso», dijo suavemente. «Eres un gran artista». Luke sonrió. «Mamá dice que dibujo lo que me hace feliz». Emma trató de ocuparse limpiando el mostrador, pero sus manos temblaban. Escuchar sus voces juntas se sintió como algo que había imaginado una vez, pero que nunca se había permitido soñar de nuevo. Ethan se quedó callado durante la mayor parte de la tarde, contento con escuchar el parloteo de Luke sobre la escuela, sus amigos y sus superhéroes favoritos. Cada palabra se hundió en él como un recordatorio de todo lo que se había perdido. Cuando Luke fue a la parte de atrás a lavarse las manos, Ethan se giró hacia Emma. «Es increíble», dijo en voz baja. Ella no levantó la vista. «Es mi mundo entero». Él dudó antes de responder. «También es el mío, incluso si no merezco decirlo». Eso la hizo detenerse. Se giró para mirarlo, su expresión indescifrable. «No lo mereces», dijo simplemente, pero su voz había perdido algo de su aspereza. Durante las siguientes semanas, Ethan se convirtió en una presencia tranquila en sus vidas. Ayudó a arreglar un estante roto en la cafetería sin que se lo pidieran. Trajo provisiones del pueblo e incluso entretuvo a Luke cuando Emma estaba demasiado ocupada para vigilarlo. La gente en Clearwater comenzó a notar al hombre alto con trajes caros, que parecía extrañamente fuera de lugar, pero extrañamente cómodo en la pequeña cafetería. Emma trató de ignorar los susurros, pero lo que más le molestaba no era el chismorreo, era que estaba empezando a ver a un hombre que ya no reconocía. Él reía ahora, no como antes, cuando todo era interpretativo, sino genuinamente. Escuchaba, prestaba atención. Cuando Luke se cayó y se raspó la rodilla una tarde, Ethan fue el primero en llegar a él, sus manos temblando mientras ayudaba al niño a levantarse. Emma vio el pánico en su rostro, el miedo sin filtrar, y por primera vez entendió que ya no estaba fingiendo. Esa noche, después de cerrar, Ethan se quedó para ayudar a limpiar. El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil. «No tienes que seguir viniendo», dijo ella en voz baja, limpiando una mesa. «Ya hiciste tu parte, lo has visto. Puedes volver a tu vida». Ethan dejó una pila de sillas y la miró a los ojos. «¿Qué vida?», preguntó simplemente. «¿Crees que tengo algo esperándome? Tengo dinero. Tengo una empresa. Pero cuando vuelvo a casa, es solo silencio. Sin risas. Sin calidez. Nada que se sienta real». Su voz se quebró ligeramente, las palabras saliendo con el peso de alguien que no había hablado honestamente en años. «Construiste algo aquí, Emma. Hiciste una vida de lo que yo destruí, y no puedo dejar de querer ser parte de ella, no para tomarla, no para controlarla, solo para estar cerca de ella». Las manos de Emma se detuvieron. Quería decirle que él no podía decir cosas así, que no podía aparecer y hablar como si el amor fuera algo que pudiera restaurarse con arrepentimiento. Pero vio algo en sus ojos, una especie de remordimiento que no era interpretativo.
no del tipo que venía de la culpa o la imagen, sino de la pérdida. Ella desvió la mirada, parpadeando para evitar las lágrimas que se negaba a derramar. «No puedo confiar en ti», susurró. «Lo sé», dijo él. «Yo tampoco lo haría». La lluvia había cesado y el sonido de las olas se colaba por la puerta abierta. Durante un largo momento, se quedaron en silencio, ambos sabiendo que el perdón todavía estaba lejos, pero ya no era imposible. Cuando Ethan finalmente se fue, Emma se sentó en una de las mesas y miró las tazas de café vacías. Su corazón era una tormenta de confusión, dolor, ira y algo que no quería nombrar. Se había jurado a sí misma que ya no sentía nada por él, pero una parte de ella no podía ignorar la verdad de que las personas cambian, incluso aquellas que una vez parecieron incapaces de ello. Miró hacia la puerta donde él había estado de pie y pensó en la risa de Luke, la forma en que miraba a Ethan con abierta confianza. Tal vez así se veían realmente las segundas oportunidades, no grandes gestos o disculpas, sino pequeños momentos de honestidad, lentos e inciertos, donde el amor intentaba encontrar su camino de regreso a través de las grietas de todo lo que una vez se había roto. Las semanas que siguieron trajeron un ritmo incómodo que ninguno de ellos esperaba. Ethan seguía apareciendo en la cafetería, a veces ayudando detrás del mostrador cuando estaba ocupado, a veces simplemente sentado en silencio con un libro mientras Emma trabajaba. Al principio, ella se dijo a sí misma que lo permitía por Luke, que su hijo merecía conocer al hombre que le había dado la vida, incluso si ella no confiaba en él. Sin embargo, con cada día que pasaba, se hacía más difícil pretender que esa era la única razón. Ella comenzó a notar pequeñas cosas que erosionaban su ira, como nunca levantaba la voz, lo paciente que era con Luke, cómo se quedaba hasta tarde para fregar los suelos sin que se lo pidieran. Ya no intentaba impresionarla, simplemente existía allí, como si esperara a que ella decidiera si se le permitía quedarse. A veces, lo sorprendía mirando a Luke jugar, su expresión tan suave que casi dolía mirarlo. Él había construido imperios, pero ahora se contentaba con sentarse en el suelo y colorear con un niño de 5 años. Esa contradicción la confundía y la conmovía a la vez. Luke lo adoró al instante. Para el niño, Ethan no era un CEO o un extraño de un mundo de torres de cristal y reuniones interminables. Era solo alguien que escuchaba, que se reía de sus historias, que le enseñaba a tirar una pelota sin fallar cada vez. Una tarde, cuando estaban fuera de la cafetería, Ethan ayudó a Luke a arreglar la cadena de su pequeña bicicleta. La grasa cubrió sus manos, y él se rió cuando Luke intentó imitarlo. Emma observó desde la puerta, sintiendo algo desconocido. Paz. Era un momento que nunca había imaginado ver, pero se sentía natural, casi correcto. Aún así, cada vez que ella empezaba a bajar la guardia, su mente la arrastraba de vuelta al recuerdo de la noche en que se fue, a las palabras que habían tallado cicatrices tan profundas que todavía le dolían años después. Una noche, después de cerrar, Emma se sentó con Ethan en una de las mesas mientras Luke dormía en la habitación trasera. La cafetería estaba tenuemente iluminada. El olor a café y canela permanecía en el aire. Por primera vez, ninguno de los dos parecía saber qué decir. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. Ethan levantó la vista de su taza, su expresión indescifrable al principio,
Luego dolorosamente honesta. Todos los días, dijo. No hay una mañana en que me despierte sin pensar en lo que perdí. Tú. Él. La vida que pude haber tenido si no hubiera sido tan cobarde. Su voz se quebró ligeramente, pero no desvió la mirada. Pensé que era demasiado inteligente para el amor. Pensé que hacía a la gente débil. Pero la verdad es que no sentir nada fue lo que me arruinó. Emma escuchó en silencio, su corazón atrapado entre la incredulidad y la compasión. «Me lastimaste», susurró. «Rompiste algo en mí que tardó años en reconstruirse». Él asintió, su mirada firme. «Lo sé, y nunca te pediré que olvides eso. Solo quiero que sepas que lo veo ahora. Yo veo lo que hice, y lo siento». Las palabras flotaron entre ellos, pesadas, pero sinceras. Durante años, Emma había imaginado cómo sonaría una disculpa de él, pero escucharla ahora no le trajo la satisfacción que esperaba. En cambio, trajo una extraña tristeza, del tipo que viene cuando una herida finalmente deja de sangrar, pero todavía duele por el recuerdo del dolor. «No puedes arreglarlo todo», dijo en voz baja. «Algunas cosas se quedan rotas». Ethan asintió. «Tal vez, pero a veces las cosas rotas todavía funcionan, simplemente funcionan de manera diferente». Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido distante del refrigerador y el suave ritmo de la lluvia que comenzaba de nuevo afuera. Ella quería creerle, pero el miedo seguía susurrando que creer significaba arriesgarlo todo de nuevo. Al día siguiente, Emma notó cómo Luke había comenzado a hacer preguntas sobre Ethan. «¿Por qué viene todos los días? Es tu amigo. ¿Puede venir con nosotros a la playa?» Ella trató de dar respuestas cuidadosas, que no lo confundieran, pero que tampoco le dieran falsas esperanzas. Sin embargo, cada vez, la inocencia en los ojos de Luke la hacía darse cuenta de lo injusto que era ocultarle la verdad para siempre. Una noche, mientras caminaban juntos a casa, Luke se detuvo de repente y preguntó: «Mamá, ¿tengo papá?» La pregunta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella se agachó, apartando un mechón de pelo de su cara. «Sí tienes», dijo suavemente. «Es el hombre que te ama mucho, aunque no estuviera aquí antes». Los ojos de Luke se iluminaron. «¿Como el señor Ethan?» Ella se congeló por un momento, luego asintió lentamente. «Sí, como el señor Ethan». Cuando le contó a Ethan lo que había sucedido al día siguiente, él se quedó en silencio por mucho tiempo. «¿Preguntó por mí?», dijo finalmente, casi con miedo a creerlo. Emma asintió, su voz apenas un susurro. «Le dije la verdad». Él miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras correctas. «Gracias», dijo. «No tenías por qué». Ella se encogió de hombros, tratando de sonar indiferente. Se merecía saberlo. Ethan sonrió débilmente, pero sus ojos brillaron. «Me aseguraré de que nunca se arrepienta de conocerme». Esa noche, cuando Emma cerró la cafetería, encontró a Ethan esperando afuera. El aire era fresco. El sonido de las olas resonaba en la distancia. Él la miró con una especie de tranquila determinación. «No tienes que perdonarme», dijo. «Entiendo si nunca lo haces. Pero, por favor, no me cierres más. Déjame estar aquí, aunque sea en pequeñas cosas. Déjame ganarme esto». Su voz era firme pero vulnerable. Emma no respondió de inmediato. Ella lo observó, al hombre que una vez había sido tan intocable, ahora de pie ante ella despojado de todo menos de sinceridad. Quería protegerse,
mantener los muros que había construido en pie, pero algo dentro de ella se movió. Tal vez fue la forma en que Luke sonreía ahora, o la forma en que la cafetería se sentía menos vacía cuando Ethan estaba allí. Tal vez era simplemente tiempo. Ella respiró hondo y dijo en voz baja, «No puedo prometer nada». Él asintió, el alivio parpadeando en sus ojos. «Eso es suficiente». Mientras se alejaba, las luces de la calle proyectaban largas sombras en la carretera, y por primera vez en años, Emma sintió algo frágil, pero real, floreciendo dentro de ella. No perdón. Todavía no, sino la posibilidad de ello. El sol de verano colgaba bajo sobre Clearwater, derramando luz dorada sobre el puerto y pintando el agua en tonos de fuego y cristal. Emma estaba fuera de la cafetería, colgando un pequeño cartel que decía «Cerrado por evento privado», mientras Luke corría a su alrededor, persiguiendo burbujas que flotaban en el aire cálido. Era su 6º cumpleaños, y la pequeña cafetería estaba llena de risas, globos y el olor a pastel de vainilla. Por primera vez en años, la risa de Emma llegó fácilmente, sin ser forzada y sin estar protegida. Ethan la había ayudado a organizar todo esa mañana. Se había mantenido callado la mayor parte del tiempo, solo siguiendo su ejemplo, pero había una calma en él ahora, una alegría tranquila que provenía de estar exactamente donde quería estar. Había aprendido a ocupar menos espacio, a moverse suavemente, a dejarla respirar sin exigir nada a cambio. Al ver a Luke apagar su vela rodeado de la gente que lo amaba, sintió que algo en su pecho finalmente se aliviaba. Se había perdido los primeros años de la vida de su hijo, pero tal vez, solo tal vez, podría ser parte del resto. Después de que los invitados se fueron, la cafetería volvió a quedarse en silencio, llena solo del sonido distante de las olas afuera y el suave zumbido del ventilador de techo. Luke se había dormido en uno de los bancos, su pequeña mano agarrando el avión de juguete que Ethan le había regalado. Emma estaba junto al mostrador, limpiando las últimas migas de pastel, cuando Ethan se acercó y le entregó una taza de té. Ella dudó por un momento antes de tomarla. «No tenías que hacer todo esto», dijo suavemente. «Ya has hecho suficiente». Ethan negó con la cabeza, su voz baja. «No, no lo he hecho. No creo que pueda hacerlo alguna vez. Pero quería que hoy fuera sobre él y sobre ti. Has construido algo hermoso, Emma. Mereces ser feliz». Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Y por primera vez vio no al hombre que la había dejado, sino al hombre que se había quedado esta vez. No había arrogancia en sus ojos, ni orgullo, solo amor, tranquilo y constante, como la marea que nunca deja de volver a la orilla. Se sentaron juntos un rato, sin hablar, ambos mirando al niño que lo había cambiado todo. La luz de la luna se colaba por las ventanas, plateando los bordes de las mesas y sillas. «¿Sabes?», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo solía imaginar lo que diría si alguna vez te volvía a ver. Pensé que gritaría, o lloraría, o te diría que te odiaba». Ethan la miró con dolor silencioso. «Habrías tenido razón». Ella sonrió débilmente, una sonrisa triste y hermosa. «Pero cuando te vi ese día en la cafetería, no sentí rabia, solo me sentí cansada. Pensé que ya había enterrado cada pieza de ti. Me equivoqué». Ella dejó la taza y lo miró a los ojos. «La gente cambia, Ethan. Lo veo ahora. Pero también lo hacen las heridas. Se desvanecen, pero dejan marcas». Él asintió, su voz áspera.
Entonces déjame vivir con las marcas. Déjame ganarme mi lugar en tu vida, aunque solo sea como el padre de Luke. Eso sería suficiente para mí. Ella lo estudió durante un largo momento, y en ese silencio, algo tácito pasó entre ellos, un reconocimiento compartido de todo lo que habían sobrevivido. «Ya no tienes que ganártelo», dijo en voz baja. «Ya lo hiciste». Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no estuviera seguro de haberla oído bien. Ella extendió la mano por la mesa, sus dedos rozando su mano. «Te perdono», susurró. No fue dramático, sin lágrimas ni palabras temblorosas, solo la verdad dicha simplemente. Ethan cerró los ojos por un momento, su respiración temblando como si el peso de los años se hubiera levantado de repente. Cuando los abrió de nuevo, había luz allí, algo intacto. Las semanas siguientes se sintieron más como el comienzo de un nuevo capítulo que como el final de uno. Ethan se quedó en Clearwater, no como un extraño, sino como alguien que finalmente pertenecía. Él y Emma avanzaron lenta y cautelosamente, no tratando de arreglar el pasado, sino de construir algo real a partir del presente. Llevó a Luke a la escuela, aprendió a cocinar mal el desayuno y pasó las noches ayudando a Emma a cerrar la cafetería. A veces discutían, a veces se reían, pero la diferencia ahora era que se quedaban. El amor entre ellos no llegó en grandes gestos o declaraciones arrolladoras. Llegó en pequeños y tranquilos actos, una taza de café compartida, una mano en el hombro, el sonido de la risa de Luke resonando por la cocina. Una noche, se sentaron juntos en la playa, Luke construyendo un castillo de arena cerca de la orilla. El sol se hundió bajo el horizonte y el mundo se volvió dorado y suave. Ethan la miró, el viento revolviendo su cabello, y dijo: «Tenías razón, ¿sabes? El amor no es una debilidad, es lo único que perdura». Emma se giró hacia él, sonriendo débilmente. «Siempre lo fue. Solo tuviste que aprenderlo por las malas». Él se rió entre dientes, sus ojos nunca abandonando los de ella. «Creo que esa era la única manera en que yo podía haber aprendido». Ella se inclinó contra él entonces, no como una mujer rindiéndose, sino como alguien que finalmente se permitía descansar. Mientras las olas entraban y la risa de Luke llenaba el aire, Ethan la rodeó con el brazo y respiró el aroma del mar. El hombre que una vez creyó tenerlo todo, finalmente entendió lo que significaba tener suficiente. El dolor, la pérdida, los años separados, todo los había llevado aquí, a este momento, donde el perdón había tomado la forma de una familia. En algún lugar profundo de su interior, Emma sabía que la vida nunca sería perfecta, pero no necesitaba serlo. Era real, era suya, y eso era más que suficiente.